Y uno de los pasajes, o el pasaje que en esa oportunidad nosotros estudiamos, es cuando Satanás se presenta delante de Dios en el libro de Job. Y Dios da un testimonio respecto a Job. O sea, es Dios, escuche usted, quien dice lo siguiente: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Repito, ese es el testimonio que Dios dio respecto a Job. Diría yo, ¿qué testimonio, no cree usted, el que Dios da respecto al carácter y la reputación de Job? La pregunta que quisiera plantear a usted en este momento es: si tuviese Dios que testimoniar de usted y de su fe, ¿cuál sería el testimonio? ¿Qué diría Dios, repito, respecto a su testimonio, al testimonio de su fe, al testimonio de su servicio, al testimonio de su entrega a Él? ¿Qué diría Dios? La iglesia en Filadelfia no, gracias, no hay, me dijeron quién era el maestro, pero no veo aquí. La iglesia en Filadelfia, disculpen los padres y los niños también, ¿sí? Las disculpas del caso. La iglesia en Filadelfia, ¿sí? Vamos poniéndonos aquí rapidito nuevamente en el pasaje de Filadelfia. La iglesia en Filadelfia tenía una hermosa combinación, maravillosa combinación. Número uno, tenía un gran Dios, Jesús, como cabeza de la iglesia. Pero no solo tenía esta congregación a Jesús como cabeza de la iglesia, sino que también esta congregación, por labios del Señor, menciona algo que dice: a pesar de que tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Esta es una congregación que manifiesta fidelidad a Dios, pero a la vez también compromiso con el cuerpo de Jesús. ¿Qué combinación, insisto, es la que se experimentó en esta iglesia? ¿Y qué combinación sería también si iglesias hoy en día tuviésemos ese tipo de conexión con Jesús? Entendiendo, claro está, quién primero Jesús es. Y nosotros simplemente confiados en Él, postrándonos, rindiéndonos a Él. Es maravilloso, si usted presta atención o prestó atención a lo estudiado ya, de la obra que Dios hace en estos hermanos, a pesar de ser pocos, quizás sin mucha pomposidad o sin pomposidad alguna, ellos fueron utilizados grandemente por Dios. Definitivamente fueron utilizados en una manera poderosa, pero también tan necesaria. Nosotros vivimos también rodeados de tanta gente que necesita de Jesús.
pero muchas veces eso nos interesa poco. Porque si en verdad nos interesasen estas personas, hermanos, también nosotros mostraríamos fidelidad a nuestro Dios y compromiso con el cuerpo de Jesucristo. En razón a que esta iglesia era una iglesia fiel, hasta donde podemos ver, no hay algo malo que se diga de esta congregación, a diferencia de las otras congregaciones. Sin embargo, entiéndase que esta iglesia no era perfecta. No existe, predicador o pastor perfecto. Por lo general, el pastor o predicador perfecto es el que no es pastor de uno. Sí, por lo general es eso, ¿no? Si el pastor fuese como... Por lo general es eso, porque como nosotros tenemos que estar, si tenemos que decir algo, lo decimos, y a veces eso puede no tomarse tan bien, entonces muchas veces queremos, si el pastor fuese, porque el otro no habla así, ¿no? Y claro, ¿cómo va a hablar de esa manera si no pastorea usted? Porque si los conociese a ustedes, quizás se manifestase peor que yo. No, tampoco, ¿sí? No existe pastor perfecto. No existe creyente perfecto. No existe iglesia perfecta. Porque nosotros somos personas con esa naturaleza carnal que ciertamente nosotros muchas veces permitimos que dirijan nuestras vidas. No debería ser así, pero es lo que pasa en nosotros. Y por eso es que también el Señor siempre nos dice hay que estar nosotros reconciliándonos con Él. Pero lo que siempre debe existir, y eso es lo que esta iglesia fue, a pesar de no ser perfecta, repito, una iglesia dedicada a la fidelidad, al mensaje, al servicio de Dios y también comprometida con el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Y en razón a esa fidelidad, mire lo que dice o se dice, ¿sí? O en razón a lo grande que era esta iglesia, a pesar de ser pequeña, en el versículo número 10, creo que en esta mañana merece su atención antes de nosotros introducirnos al versículo 11, que es un testimonio ya respecto a la eternidad. Habíamos dividido esta carta en el testimonio de Jesús o sobre Jesús. Estamos en el testimonio de la iglesia o sobre la iglesia. Y también en decía versículo número 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. La palabra guardar, ¿sí? es una palabra que también se utiliza en términos militares, ¿sí? En términos en los cuales se tiene que cuidar, por ejemplo, de un prisionero, no dejarlo escapar. ¿Sí? Esa es la idea, o sea, no dejar escapar a alguien, a un prisionero. En este sentido, también esta congregación está guardando algo que para ellos merece la atención, merece ser observado y obviamente obedecido. ¿Qué es aquello a lo cual ellos guardaron y a lo cual el Señor está haciendo mención? Y está aquí, en este versículo, decía número 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y creo que merece también atención esto. Jesús está hablando de su paciencia. ¿Y cuál es esa su paciencia? Básicamente es su sufrimiento. Básicamente es el haber aguantado, si me permite la expresión, todo aquello que Él sufrió en razón a la humanidad. Y en razón a ello, esta iglesia guardó, esto es el mensaje de salvación, creyó en el mensaje de salvación, obedeció al mensaje de salvación, o estos hermanos llegaron a hacer ello, como que también todos quizás nosotros lo hacemos porque se refiere a la paciencia, al esfuerzo, al trabajo, a lo que tuvo que aguantar Jesús. ¿Y qué es lo que dice en razón a ello? Dice, yo también te guardaré, o sea, yo también voy a cuidar, yo también voy a proteger, ¿por qué no? ¿Sí?
de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Está hablando aquí de un momento de prueba. Un momento de prueba, pero que es a nivel mundial. Hasta donde se sabe, no hay un evento en la historia en la cual haya existido un evento que haya afectado al mundo entero en la forma como aquí lo expresa y lo dice. Cierto, nosotros hablamos, por ejemplo, ¿no?, de las guerras mundiales, sin ir muy lejos, también de el COVID-19, pero igual han habido partes, zonas donde no pasó nada, ¿no? No se sabe a qué exactamente se puede referir esto, pero lo que sí se sabe es que Jesús está diciendo, yo los voy a guardar, y la palabra guardar de esto significa no que yo los voy a meter en ellos, los voy a proteger, no, sino los voy a hacer que ustedes eviten eso. O sea, los voy a sacar, esa es la idea, ¿sí?, de todo esto. Ustedes no van a experimentar eso. Entonces, ¿qué es? ¿A qué se refiere? Insisto, no podemos decirlo con claridad, sin duda que se refiere a esto. Pero lo que sí podemos decir es que posiblemente se refiera a la gran tribulación. El periodo que se conoce como la gran tribulación, que es el tiempo que falta que se complete respecto a las profecías de Daniel. Daniel habla de 70 semanas y la última semana, la semana 70, es la semana en que el anticristo venga. Y sabemos que cuando el anticristo venga, sí va a ser probado todo el mundo, o sea, todo el mundo va a ser afectado por ello. Entonces, rápidamente algunos dicen, con esto se concluye entonces que el rapto de la iglesia o de los creyentes va a ser antes de esa semana 70. Puede ser. Yo les he dicho que yo no lo sé. Para mí es suficiente que Jesús diga, nadie lo sabe. ¿Sí? Pero cierto, podría ser que se refiera a que antes de toda esa semana 70, Jesús saque a los suyos. Y los suyos no vayan a experimentar eso, y esta iglesia tampoco. Pero algo que también merece atención es que cuando la Biblia habla de tribulación, una tribulación como nunca antes hubo, no se refiere al comienzo de la semana 70, sino se refiere a la mitad de la semana 70, porque la semana 70 va a estar dividida en dos partes. El anticristo va a gobernar. 3 años y medio va a ser de paz. Paz como nunca lo hubo sobre la tierra. Una paz engañosa, por cierto. Pero a la mitad de la semana, ¿sí?, 3 años y medio siguientes, va a sacar las garras. Y ahí sí, agárrate. Entonces, cuando la Biblia, por ejemplo, ¿sí?, Daniel habla de ello, Apocalipsis también habla de ello, cuando la Biblia más habla de tribulación o gran tribulación, más se refiere a los 3 años y medio segundos. No lo sé exactamente si se refiere a ello o no, pero lo cierto es que sí, acá lo que el Señor les está diciendo a esta iglesia, y quizás a través de esta iglesia a todos los creyentes, es: yo los voy a sacar. O sea, antes de que esto acontezca, yo los voy a sacar. Insisto, para mí es suficiente con lo que Jesús dice, ¿sí?, al respecto, y lo dice en libros como Mateo, ¿sí?, y otros también, pero que habla de nadie sabe, ni los ángeles del cielo lo saben. Así que no podemos, creo yo, por lo menos si se refiere a la tribulación o a la semana 70, no podemos nosotros decir si es al comienzo, a la mitad o después. Simplemente Jesús va a sacar a su iglesia. ¿En qué momento? No lo sé. No lo sé, honestamente. Me es suficiente, repito, que Jesús diga, nadie sabe.
Con esto ya dicho, terminamos con esta parte del testimonio de esta iglesia y vamos a la parte del testimonio sobre la eternidad, que también se expresa en este pasaje. A partir del versículo 11, dice lo siguiente: he aquí, yo vengo pronto. Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Sí? Déjeme hacerle esta pregunta. Si Jesús hubiese anunciado, yo vengo hoy domingo, ¿dónde cree usted que estaríamos o trataríamos de estar todos los creyentes? Posiblemente aquí. Jesús, hermanos, dice, yo vengo pronto, pero pienso yo que nosotros muchas veces no tenemos una idea exacta, clara de lo que quizás pronto signifique. Pronto significa inmediatamente, ¿sí? Pronto significa cuando tú no estés quizás esperando. Pronto significa Él ya viene. Y que al margen de cuánto tiempo dure este pronto, la idea es que usted y yo como creyentes vivamos entendiendo que el pronto significa ya. Pero ¿cómo nos cuesta a nosotros entender esto? ¿Cómo nos cuesta a nosotros entender el ya? ¿Sí? Sino que muchas veces nosotros más estamos haciendo las cosas en base a lo mío. Cuando el Señor lo que nos está enseñando es, yo vengo pronto. Y Jesús va a venir pronto. Pero al margen de cuando Él venga, lo importante es la actitud que usted y yo tengamos. Y que la actitud que usted y yo tengamos, hermanos, es que si hay algo que nosotros queremos o debemos querer a muerte, es que Él venga ya. Me temo que muchos de nosotros creyentes no estamos tan interesados en que Jesús venga ya. Y lo digo por la manera como nosotros vivimos. Pienso que estos hermanos tenían algo distinto, ¿sí? Jesús les dice, cierto, he aquí, yo vengo pronto, y les dice algo también muy interesante. Recuerden, esta es una iglesia fiel, una iglesia comprometida. No creo que hayan sido muchos, ¿sí? Quizás nosotros mismos seamos más que ellos, ¿sí? O más que en cuanto a número de lo que ellos fueron. Pero ¿qué iglesia que fue esta? ¿Sí? ¿Qué iglesia que fue esta? Y les dice, yo vengo pronto. No se asusten ustedes, porque ciertamente van a haber presiones, van a haber problemas, van a haber dificultades, pero no se asusten, ustedes mantengan la mirada en mí. Y mira lo que dice aquí, sí, al final del versículo número 11. Para que ninguno tome tu corona. O sea, lo que entiendo es que estos hermanos con esa fidelidad, hasta el momento en que ellos reciben esta carta, estos hermanos, si Jesús venía en ese momento, ellos iban a ser coronados en razón a su fidelidad. Y le dice, no se distraigan. Hermanos, ¿cuánto nos distraemos nosotros en nuestra relación con el Señor? ¿Se da usted cuenta cuánto nosotros nos distraemos en nuestra relación con el Señor? Si les preguntase a ustedes, ¿qué son las cosas que nos distraen en nuestra relación con el Señor, en nuestro servicio al Señor? Vamos a tener que mencionar muchísimas cosas. Desde uno mismo. ¿Sabía usted que hasta dejamos nosotros que nuestra sombra nos distraiga? ¿Qué es eso? Eso es su sombra. ¿Qué tanto engordado? Sí, quizás, ¿no? O tanto es me adelgazado. También depende de la hora, ¿verdad? Porque hay horas en las cuales pues la sombra es más gordita y más flaquita también, ¿no? Depende de todo ello. Pero nos dejamos distraer, hermanos. Es increíble. Hace unos días, voy a compartir esto, ¿sí? En algún momento vamos a estudiar esto en detalle, pero hace unos días estuve estudiando
estuvimos estudiando, sí, con unos hermanos, Noé, ¿sí? Noé, y dice cómo es que los hijos de Dios se dejaron atraer por las hijas de los hombres. ¿Sí? Los hijos de Dios, entienda, se refiere a aquellos que alababan a Dios. Algunos dicen que son los ángeles. No, no, imposible que sean ángeles. Sobre todo si se estudia la Biblia, es imposible. ¿Sí? Ya, si no se estudia la Biblia, hasta ángeles van a ver. Pero si estudian la Biblia, no, es imposible, es imposible. O sea, son los creyentes, los hijos de Dios son los creyentes que se dejan atraer por las hijas de los hombres que eran los no creyentes. Y esto no es algo que ocurrió pues de un día para otro, no, tomó su tiempo, al punto que Dios dijo, ya me cansé, o sea, ya me cansé de ustedes. Y encima les dio 120 años para que se arrepientan, pero no quisieron arrepentirse. ¿A qué voy? Sin duda que las hijas de los hijos de los hombres eran personas más salameras. Posiblemente en apariencia hasta más atractivas. La forma como se vestían quizás hacían que los hombres, wow. Mientras que las hijas de Dios no eran así. No eran tanto así. Y los hijos de los hombres entonces dice se enamoraron de las hijas, perdón, los hijos de Dios se enamoraron de las hijas de los hombres. Y adivine qué creo también. Que claro, la fe de ellos ya estaba cediendo. ¿Por qué? Porque la idea era, ustedes manténganse en el Señor, pero se dejaron seducir. Comenzaron más bien a vivir y servir en base a la vista. Pero no solo ello, creo yo, porque la cosa empeoró, sino que las mujeres, esto es, de los hijos de Dios, para mí que dijeron, hey, mírame, nuestros varones están que se van, así que, ¿qué les parece si también nosotros somos como ellas? Porque la cosa empeoró, ¿o no empeoró? Claro que empeoró. Definitivamente empeoró. Y en gran manera, a tal punto que Dios dijo, me cansé. 120 años les doy y no hubo arrepentimiento, sino más bien endurecimiento. Eso es lo que pasó. Pero ¿sabe usted qué cosa? Jesús también dijo lo siguiente, que cuando el Hijo del Hombre venga, las cosas aquí van a ser como cuando, como en los días de Noé. Hermanos, nosotros estamos yéndonos en la misma dirección, porque nosotros estamos, en lugar de estar mirando a nuestro Dios y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Más bien estamos mirando hacia nuestro alrededor y me gusta, y yo quiero eso. Es lo que estamos haciendo. Y claro, tratamos de justificarlo porque decíamos, no, pero lo interesante es hacer una combinación, digamos, no se puede. Porque el Señor nos ha dicho, ¿sí? Nadie puede servir a dos señores. O me sirven a mí o no me sirven. Pero nosotros seguimos pensando, no, yo sí puedo. Y no podemos. Y más bien, creo yo que hasta el mensaje en las iglesias está apuntando más que nosotros vivir respecto a cómo Jesús desea que vivamos, cómo más bien nosotros adaptarnos a este mundo. Y nos estamos matando. Porque no se puede. Nosotros mismos, iglesias, si no tenemos cuidados, estamos predicando un mensaje que más bien esté conduciendo más y más a que cuando venga el anticristo le sea fácil hacer lo que él va a hacer. Y acá a estos hermanos se les dice, no se distraigan. Ustedes, si yo viniese hoy, ustedes tuviesen una corona. ¡Qué hermoso!, ¿sí? Una corona. Y no es tan gran cosa tampoco la corona que digamos, ¿sí? Porque nosotros cuando pensamos en corona, pensamos más en nuestro tiempo. Cuando habla de corona, ¿qué piensa aparte de la cerveza? No, usted no piensa en eso, ¿no? Usted no piensa en eso, seguro. Yo nomás soy el único pecador acá que piensa en eso. Queremos una corona bacán, pues. Porque para que nos pongan una ramita nada más. Esas cosas las puedo comprar en el mercado. Así somos nosotros. Así somos nosotros. O sea, queremos algo que no, pues que pese y que el resto lo vea y diga, mira. No, eso es lo que quisiéramos nosotros.
Pero no, la palabra corona acá básicamente se refiere, sí, a un ramito, sí, quizás de hojas de laurel, ¿sí? Pero que en tiempos bíblicos tenía mucho significado, era una posesión de honor. O sea, con esto, mire usted, Jesús les está diciendo, o estaría diciendo, bien hecho, mi buen siervo, fiel y verdadero. ¿No creen, hermanos, que sería hermoso que cuando Jesús venga, en razón a la forma como nosotros hemos vivido acá en fidelidad, en compromiso a Él, que cuando Él venga nos señale tú, sí tú, ven, tú has sido un buen siervo, fiel y verdadero. Y quizás usted sea fiel hoy, quizás usted sea verdadero hoy, y ojalá que usted lo sea. No se distraiga. Porque si se distrae, el hecho de que usted haya sido fiel hoy o ayer no significa que mañana lo va a hacer. Y si mañana usted no lo es fiel, quizás el Señor diga, no puedes recibir esta corona. A eso es a lo que se está refiriendo aquí en este versículo 11. Dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Para que esa corona no se le dé a otro, sino que esa corona se mantenga para ti. Qué hermoso, ¿sí? Yo creo, hermanos, que, número uno, el hecho de que Jesús haya dado su vida por nosotros, para nosotros tener acceso a la eternidad, sin duda que va más allá de lo que nosotros merecemos y podemos imaginar. Pero ¿sabe usted qué cosa? Jesús, cuando venga, Él va a recompensar a los creyentes fieles. Y dirá usted, pero pastor, ¿qué de los creyentes que no son tan fieles? ¿O que no somos tan fieles? No lo sé exactamente. Pero posiblemente, y me temo, sí, que cuando nosotros, o muchos de nosotros, veamos a Jesús, lo que vamos a hacer es quizás caer en llanto, de vergüenza, de saber que Él dio su vida por mí, pero yo me di la gran vida. Yo viví a mi manera. Y no solo es la corona, mire usted lo que menciona, en el versículo número 12, permítame jalarme los pantalones también aquí, ¿sí? En el versículo número 12, mire lo que menciona, ¿sí? Al que venciere. ¿Quién es el que venciere? Nuevamente, hermanos, aquellos que están viviendo en fidelidad, ¿sí? Y compromiso y que no se están dejando distraer. Jesús es su Señor y no sus pensamientos, no sus anhelos, no sus deseos, sino que Jesús es su Señor. Creo que muchas veces, y lo dije y lo he dicho en varias oportunidades, muchas veces, hermanos, Jesús es simplemente un complemento para nosotros. Su iglesia también. Pero Jesús no es todo. Y mientras Jesús no sea todo en nuestras vidas, obviamente alguien más va a estar señoreando en nosotros. ¿Quién está señoreando en ti? ¿Quién está señoreando en usted? Pero para aquellos que vencen, para aquellos que son fieles mientras están aquí sobre la tierra, muchos piensan, hermanos, sí, cuando nosotros nos vayamos, Jesús nos va a llenar de qué sé yo, de recompensas. No, menciona solo a los fieles. Sí, solo a los fieles. El resto, ¿qué vamos a hacer? Posiblemente vamos a llorar de vergüenza, ¿sí? Como Pedro lo hizo. Cuando negó a Jesús, ¿se acuerda usted? Y dice que después de negar a Jesús, se topa con la mirada de Cristo. Y lloró amargamente. Es lo que dice la Biblia. ¿Alguna vez usted ha probado sus lágrimas? Si usted va a estar bien con el Señor, sus lágrimas van a ser dulces. Pero si usted está mal con el Señor, sus lágrimas van a ser amargas. No.
Lo que se refiere ahí como un niño en realidad, ¿sí? Este hombre, Pedro, sí, a pesar de haber sido quien fue, sí, todo muchas veces hasta prepotente, dice que como niño gritaba y lloraba, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque se dio cuenta que había negado a aquel que dio su vida por él. Pero mire qué va a pasar con los que vencen. Pedro creo que fue un vencedor, sin duda, ¿sí? Pero dice en el versículo 12, al que venciere. Ojalá, hermano, que si hay algo en la vida, ¿sí? Y que haga de usted un victorioso, no es que necesariamente las cosas salgan como usted quiera, sino que usted se someta a Jesús. Que usted pueda ser victorioso en ello. Esto es de rendirse a Jesús, no que las cosas, insisto, salgan como usted quiera, que usted sea una persona exitosa en esto, en esto, en eso. Ojalá que usted pueda lograr muchas cosas, ¿sí? O el Señor lo bendiga de muchas maneras. Pero que usted se esfuerce por sobre todo ser victorioso en rendirse a Él y no dejarse seducir por lo que usted quiere, el mundo quiere o Satanás quiere. Pero al que venciere. Yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¡Wow! Déjeme decirle algo respecto a Filadelfia. Filadelfia estaba ubicada en una zona volcánica. Por eso existían y habían muchos temblores y terremotos. Se dice que en el año 17 después de Cristo, un terremoto trajo a la ciudad abajo. Y en razón a que era zona sísmica, después fue reedificada, dicho sea de paso, pero en razón a que era zona sísmica, muchas personas se iban pues de ahí. Porque claro, ¿a quién le gusta vivir en una zona sísmica? Entonces mucha gente se iba de allí, se retiraba de allí. Pero lo que Jesús está diciendo a los victoriosos, esto es al creyente fiel y verdadero, le está diciendo, yo voy a construir una columna, ¿sí? Esto es, te voy a dar seguridad, te voy a dar estabilidad. ¿Dónde? En el templo de mi Dios. Eso es lo que dice Jesús, ¿sí? Y mire, nunca más saldrás de allí. Así como a las personas en Filadelfia se iban, lo que Jesús está diciendo, si tú eres fiel, esto es, si tú eres una persona comprometida conmigo, yo te voy a hacer una columna en el templo, esto es, no te va a mover nadie y nunca vas a poder salir de allí. Amén, hermanos, ¿sí? Curioso. Dice, nunca vas a salir de allí. Esto, nunca vas a salir del templo. O sea que vamos a estar adorando en el templo, o aquellos que son fieles van a estar adorando en el templo a Dios por siempre. Amén. Déjeme hacerle una pregunta simplemente que sea lógica o por lógica, ¿sí? Hermanos, ¿no creen ustedes que si es la intención de Dios que nosotros adoremos a Dios en su templo por la eternidad, ¿no creen ustedes que también es la intención de Él que nosotros mientras estemos aquí adoremos a Dios también? Pero muchas veces nosotros no buscamos por formas o momentos en los cuales podamos como iglesia adorar a Dios. Esto es, mientras menos momentos hay, hasta mejor. Algo no está bien. Y claro, nosotros le echamos la culpa, qué sé yo, a la vida, a la sociedad, a esto y a esto otro. Y hermano, me temo que no es el problema ello. El problema es que no estamos mirando bien a nuestro Jesús. Porque muchas veces a usted y a mí no nos interesa si la iglesia está reuniendo, no nos interesa si la iglesia está adorando o alabando. Pero cuando estemos con Él vamos a hacerlo por la eternidad. Algo no está bien. Repito, creo que quien no está bien quizás seamos nosotros. Dios nunca nos va a decir a nosotros, miren, no deseo que adores. Es imposible. No porque Él lo necesite, sino ¿sabes por qué, hermano? Porque si hay algo que tú y yo más necesitamos, es rendirnos más y más a Él.
Eso es lo que tú más necesitas. Rendirnos, entregarnos más y más a Él. Nosotros muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué razón es que yo no me siento completo? ¿Por qué razón es que yo no me siento lleno? Y lo que hacemos es muchas veces es tratar esto, y que sí nos alegra, pero cuando llega la noche usted y yo seguimos sintiéndonos vacíos. Y usted y yo lo sabemos. Claro que lo sabemos. Pero igual seguimos haciendo lo mismo. Mientras que Jesús nos está diciendo, yo soy el que puede hacerlos completos. Por eso es que nos dice, sí, mira, el más grande mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Dios, ¿con qué cosa? Con todo lo que somos, ¿sí? Pero amamos a Dios con todo lo que somos, o solo cuando nos conviene. Y seguimos preguntándonos, pero ¿por qué razón es que no me siento lleno? Y seguimos insistiendo, no que esto, no que esto, no que esto. Y mientras usted y yo, hermanos, carguemos una mochila para lo cual nosotros no estamos capacitados, vamos a seguir maltratándonos. Mientras que Jesús nos dice, hijos, sean vencedores. Esto es lindo en mí. Mire qué hermoso es esto, ¿sí? O sea, haré columna en el templo de mí. ¿Qué es el templo de mí? O sea, donde está el trono de Dios. Todos los creyentes vamos a tener acceso a ello. No, solo los fieles. Solo aquellos que mientras están acá, sí, van a ser fieles. No estoy diciendo que los otros no van a adorar. No. Pero qué privilegio, ¿no cree usted? Qué honor el que Dios desee que nosotros, sus hijos, aparte de ser salvos, aparte de tener la eternidad, podamos disfrutar de un lugar de honor en su templo, junto a Él. Usted y yo muchas veces, si tenemos que pagar, qué sé yo, por asientos VIP, creo que así se llama, VIP, ¿no? Lo hacemos porque queremos lo mejor. No sabemos exactamente qué es lo mejor en verdad, ¿sí? pero queremos lo mejor. Y hermanos, cuando se trata de Dios, no. Decía, algo está mal. Algo está mal con este cristianismo, lo siento, algo está mal con nosotros. Y no es Jesús definitivamente. Mire, dícenos, nunca más saldrá de allí. Y no solo ello, sino que también va, o sea, aquella persona que es fiel, que está comprometida con el Señor, con su iglesia, se le va a escribir, dice, 3 nombres. 3 nombres, mire usted, ¿sí? Su DNI posiblemente no sirva ya, ¿sí? Se le va a poner 3 nombres, dice, número 1, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. O sea, Jesús lo va a escribir. Jesús lo va a hacer. Ojalá que tenga bonita letra, ¿no? No, ¿qué importa? Si Él lo va a hacer. Y si Él lo va a hacer, ¿quién es el verdadero? Entiéndase que va a estar bien. Uno, dice el nombre de Dios, de mi Dios, dice Jesús, ¿sí? Número 2, el nombre de la ciudad de mi Dios. O sea, tú no tienes que salir de acá. Tú perteneces acá. Eso es lo que está expresando. No tienes que escaparte. Esto es pertenencia. Y número 3, ¿sí? Al final dice, y mi nombre nuevo. Al final del versículo 12, ¿no? Son 3 nombres. Repito, el nombre de mi Dios. Qué hermoso que Jesús esté diciendo, mi Dios. Ojalá usted y yo también veamos a Dios como, sí, es mi Dios, pero no en el sentido de que yo soy dueño de Él, sino en el sentido de que yo soy más bien propiedad de Él. Mi Dios. Pienso que a veces nosotros somos muy ligeros en usar el nombre de Dios. Pienso que muchas veces, hermanos, hasta lo usamos en forma vana y ni siquiera nos percatamos. Mire cuán triste nuestra relación con Dios es. A veces lo usamos hasta sabiendo que no deberíamos usarlo, pero lo hacemos.
hasta cuando decimos Dios te bendiga, ¿no? A veces no queremos decir eso, pero para quedar bien, estamos usándolo en forma vana. Y no estoy diciendo, si no lo sientes, manda a rodar a la gente. No estoy diciendo eso. Pero no tenemos que usar el nombre de Dios en vano. Es Dios. Jesús mismo, con qué respeto, pero con qué devoción, mi Dios. O sea, 3 nombres. Decía, una, el nombre de Dios. No sé qué nombre será exactamente, las 4 letras del alfabeto hebreo, ¿no? que se menciona y se pronuncia como Yahvé, o Jehová también se traduce. El nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Cuál es esa? Esta es la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, inmaculada, ¿sí? Algo hermoso, ¿sí? Esa es la nueva Jerusalén. El nombre de esa ciudad también va a estar en uno. Si uno, mientras está acá, es fiel, es comprometido. Y al final, en el versículo 12, dice, mi nombre nuevo. ¿Cuál es ese nombre nuevo de Jesús? No lo sé. No lo sé. Pero va a ser hermoso. No voy a decir que Dios hoy en día, hermanos, sí, se avergüenza de nosotros como hijos. No. Dios es maravilloso, sí. Pero entienda, Dios aprecia la fidelidad. Aprecia tanto la fidelidad que va a escribir nombres en aquellas personas que son fieles diciendo, este es mío. Porque eso es lo que hacemos, ¿verdad? Cuando por ejemplo, un animalito tiene el nombre de alguien, ¿qué significa? Que pertenece a ese alguien. Es como que Jesús nuevamente estuviese diciendo, Él es mío. Y yo lo quiero. ¿Qué oportunidad es la que nos da Dios? Y ojalá que usted y yo entendamos ello. Y termina con el versículo 13. El que tiene oído. ¿En verdad tenemos oído para Dios? Hace poco, y les soy honesto, sí, tuve momentos difíciles. Momentos como que quizás supongo Jeremías lo tuvo, Isaías quizás lo tuvo, porque tanto ellos como yo predicamos un mensaje que parece que o no entra a la gente, o que entra por un oído y sale por el otro. Porque seguimos nosotros en lo mismo. Gracias a Dios que me hizo darme cuenta de lo siguiente, ¿sí? Que aún esas cosas pueden ser distractoras para mí. Porque puedo estar pensando en cómo los convenzo. Y al estar pensando en cómo los convenzo, adivinen de quién voy a apartar la mirada. De Dios. Y simplemente Dios es como que si nos estuviese enseñando, tú mírame a mí. Mírame a mí. Porque la mejor expresión de amor tuya hacia los tuyos es casualmente enseñar la palabra de Dios. Tú, esto es yo, no soy llamado a convencerlos a que usted crea en Dios. Yo soy llamado a predicar la palabra de Dios, pero para ello tengo que estar mirándolo a Él. Porque de lo contrario voy a cambiar la predicación y voy a hacer una predicación que sea mía con el propósito de convencerlos a ustedes. En verdad estamos teniendo oídos para Dios. Reflexión. ¿A quién escucha usted más? ¿A Dios o a usted mismo? ¿A quién escucha usted más? ¿A Jesús
o a sus propios anhelos? ¿A quién escucha usted más? ¿A la dirección del Espíritu Santo que lo va a guiar a usted a entender la palabra de Dios? ¿O simplemente usted está escuchando más el deseo de quedar bien con el mundo entero delante suyo? Aún así esto signifique dejar de lado a Dios. ¿A quién escuchamos más? Pero lo cierto es que nos está diciendo el que tiene oído. Oiga. Este oír significa no solamente entender, sino entender lo suficiente como para obedecer, que es fe. Fe es eso. Fe es entender y obedecer, creer y obedecer. Ese es el tipo de audición que Dios quiere de nosotros. Pero me temo que muchos de nosotros, una vez que esto termine, se acabó también lo que Dios nos dijo. El que tiene oídos para oír, oiga y mire usted, sí, lo que el Espíritu Santo, Dios, hermano, siempre estoy diciendo, si usted, hermano, hermana, escucha a mí hablar un mensaje que no esté conforme a las Escrituras, no me haga caso. Pablo mismo lo dijo. Si yo viniese predicando un evangelio distinto, sea anatema, si no me hagan caso. Pero si usted escucha lo que la palabra enseña, el Espíritu de Dios está haciéndole entender, esto es lo que Dios quiere. Es Dios en el Espíritu guiándolo a usted a entender lo que Dios quiere que usted entienda. Por lo tanto, usted no es responsable delante de mí. Usted no me debe nada. Pero usted es irresponsable delante de Dios. Si usted entiende lo que el Espíritu está diciendo, usted es responsable delante de Dios por aquello que Dios le habló a usted. Sea para salvación, sea también para membresía, o sea también para reconciliación. Escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. No se escucha usted mismo. No escuche ni siquiera algo que simplemente tiene la apariencia de ser de Dios. No. Escuche la palabra de Dios. Y termino diciendo lo siguiente, ¿sí? Nuevamente algo que en esta carta me sorprende. Que la iglesia del Señor, al margen de las dificultades, al margen de la cultura, al margen de la sociedad, al margen de cómo viva el resto alrededor del mundo, de uno todo apurado, todo haciendo esto, todo queriendo esto, iglesias del Señor debemos ser fieles a Él, comprometidas con su cuerpo. Esta iglesia no era una iglesia tan grande. Esta iglesia tenía un enemigo, una sinagoga que el Señor la llamó de Satanás. Y entienda usted, Satanás es alguien que si lo cree conveniente ataca y ataca muy feo. Por lo tanto, supongo que esa sinagoga atacaba muy feo a la iglesia del Señor, a los creyentes del Señor, en una u otra forma. Pero su testimonio hizo que el Señor haga de esta iglesia una iglesia poderosa. Una iglesia que bendijo aún a sus enemigos. ¿Será que Dios está diciéndonos a nosotros, hijos, yo quiero en verdad que ustedes vivan bien? Y ustedes van a vivir bien. Pero yo estoy más interesado en algo distinto de ustedes.
Yo estoy interesado en que ustedes sean testimonio mío sobre la faz de la tierra. Estamos siendo ese testimonio. Termino con lo que comencé. Job. ¿Qué testimonio el de Dios para Job? ¿Qué testimonio diría Dios de nosotros? ¿Qué diría? ¿Qué diría? Nos ponemos todos de pie para dirigirnos al Señor en oración.